El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. En Banreservas apoyamos la voluntad de quienes trabajan para ofrecer un turismo seguro. Por eso brindamos soluciones que impulsan el crecimiento de nuestro turismo, como una de las principales fuentes de ingresos para nuestro país. Banreservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos. Mi mundo empezó a cambiar, al igual que el de todos en casa. Ahora contamos con más espacio y comodidad, y nuestro único interés es pasar más tiempo juntos. Pero aunque las cosas ahora son diferentes, podemos hacerlas a nuestra manera. Del 1 al 30 de septiembre con Expogar, Banreservas pone toda su voluntad para que adquieras tu vivienda con tasas desde 5.80%, fijas hasta 10 años, 90% de financiamiento, hasta 20 años para pagar y cuotas flexibles. Precalifícate por WhatsApp al 809-960-2120 y empieza a sentir la libertad de vivir en casa propia. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Muy buenas tardes, amables televidentes. Bienvenido a su cita diaria, crepuscular y nocturna en Teleimpacto, que es al final de la tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche. Ponga su caridad en buenas manos. Apoye el Patronato de Lucha contra el Cáncer de Villa González Incorporado. Buena institución que acoge con mucho gusto su caridad para apoyar a los municipios de esas comunidades que están afectados por el cáncer, enfermedad sumamente difícil de luchar con ella, por los especializados y costosos tratamientos y o medicamentos. Ponga su caridad en esas manos no pecaminosas. 809-443-8010. También al Hogar Escuela Santo Domingo Sabio, espera por usted. Avenida Independencia, casi esquina Avenida General Gregorio Luperón, aquí en Santo Domingo. Apóyelos también. Ahí está la Congregación Salesiana de la Iglesia Católica. Excelente. Hace un tiempo, quizá como un mes o más, no más de un mes, pero hace un tiempo breve así, que yo hice un planteamiento aquí del correo, del impostor. Ese comportamiento montaraz, abusivo, del director del correo, que ya me habían puesto la queja algunos empleados que fueron despedidos de allí y que él en forma olímpica desconocía pagarle las prestaciones a quienes le tocaba eso por ley, pero haciendo muchísimas barbaridades. Llegaron votando gente y cancelando por allí, negando derechos y todo aquello. Y nosotros nos hicimos eco de aquella denuncia que me hicieron algunas personas que yo conozco que fueron maltratadas allí por este señor, un señor que se llama Adán, no sé, Peguero, creo, no recuerdo. Pero me alegra, me satisface porque uno hace esas denuncias y se quedan muchas veces como plumas al viento.
al viento, perdón. Entonces, vimos que el defensor del pueblo fue puesto en conocimiento por empleados despedidos de esa institución. Y al, diríamos, ejercer su autoridad como defensor del pueblo, porque alguna función debe tener eso. Y con mucha razón, el defensor del pueblo ha puesto sus energías contra el director del correo, del Impostón, el Instituto Postal Dominicano, y lo ha sometido a la justicia por abuso de poder. Pues eso es abuso de poder. Pero eso ha sido una conducta a nivel de todas las oficinas públicas. Y ese ha sido un manchón que le va a quedar al gobierno. Porque aunque el presidente ha llamado la atención, pero parece que no le hacen caso. Porque esa es la queja en todas las instituciones. Todas las instituciones del Estado, con algunas excepciones que han pagado las prestaciones a los despedidos, pero se le ha escamoteado y se le ha querido escamotear el derecho de los trabajadores, de los que han estado ahí, porque hay mucha gente que se acogió a la carrera administrativa, entonces es entendible. Y el PRM tenía que ser consciente de que al llegar al poder iba a encontrar una realidad, porque el PLD no gobernó 7 años aquí ni 4, fueron 16 años en línea. 16 años. Entonces, si la carrera administrativa te garantiza 10, ustedes tenían que saber que iban a encontrar muchísimas situaciones de ese tipo. Entonces, hay que gobernar con esas situaciones y usted entonces tiene que ir haciendo las cosas con prudencia, con decencia, porque no se puede maltratar a la gente. La gente no se puede maltratar. Entonces, yo he repetido muchas veces aquí que en el 2004 a los cancelados del PRD, que fueron 4 años que gobernó el PRD, 4 años, sin embargo se pagaron prestaciones a todas las personas que fueron despedidas y que aplicaban con la ley para que se le pagara y se le pagaron sus prestaciones, porque si no hubiera sido también la misma bulla, pero eso no pasó en el 2004 con el cambio de gobierno. Ahora, repito, en 16 años corridos te tenían que saber que iban a encontrar situaciones de ese tipo, pero han actuado en forma muy mal. Y aquí muchas veces tengo que aplicar la expresión de que la historia a la callada se venga. Y si el PRM tuviera que gobernar esa misma, entonces vamos a tener las mismas quejas luego, o sea, no aprendemos. ¿Por qué? Porque no queremos aprender esas cosas, la continuidad del Estado, pero la seriedad en el Estado. Ese es el problema, la seriedad. Hay que respetar el Estado, respetar las leyes. Actúan de mala fe y creyendo que el poder lo resuelve todo. Y fíjense cómo están, los que ayer eran poderosos, miren cómo están hoy, tan debilitados. Aquel poder, aquel avasallaje, aquella conducta de todopoderosos. Bueno, como hemos dicho otras veces, de embajadores de Dios, metafóricamente hablando, somos insustituibles, somos el Estado, nosotros somos una especie de Luis XIV, el Rey Sol, el Estado soy yo. El Estado es el PLD, el partido. Entonces, han tomado venganza con empleados de la administración pública y nosotros señalamos eso. Claro, el correo también debió haber sido revisado, porque la gestión anterior también tan extensa y tan expuesta a muchísimas irregularidades que se cometieron según se ha señalado. Me señalaron los mismos que me pusieron la queja, los empleados, me dijeron de muchas irregularidades que se cometieron en la anterior administración y eso no se sabe qué pasó ahí tampoco. Entonces, el deber de ese administrador que está ahora era
ver aquella gestión, hacerle un experticio a la administración pasada y ver qué cosas estaban mal hechas, pero como ha habido una conducta también general en el gobierno de que no se ha querido denunciar la herencia, pues no sabemos lo que pasó. Entonces, lo que hemos sabido han sido esas irregularidades propias del abuso de poder. Nos alegramos, repito, que el defensor del pueblo haya tomado eso como bandera de lucha, como causa, para defender a los empleados que han sido despedidos en forma tan arbitraria. Vimos una nota del periódico que la DGC ha detenido 28 carros de estos vehículos que no es que sean de altas velocidades, sino de altos escándalos con los tubos de escapes, porque lo preparan para eso, para dañar la quietud de la noche, principalmente de noche. Yo hice una denuncia aquí, porque donde vivo, eso es una cosa que todos los domingos y los sábados en la noche era un escándalo. Perdón. Han cesado las carreras, o los dragueos, no sé cómo le llaman. No lo he oído, en el último fin de semana no he oído los aceleramientos de vehículos. Parecen de alta cilindrada, o más escandalosos que cilindradas. Pero la policía ha detenido 28 de esos que corren o que acostumbran a hacer sus escándalos de madrugada en la avenida Abraham Lincoln. Y eso está muy bien. Yo me alegro porque nosotros aquí nos cansamos de denunciar eso. En la Tiradentes, un 27 de febrero. Por ahí eso es un escándalo que hasta las alarmas de las viviendas y las alarmas de los vehículos estacionados se alteran, se avivan, porque es un escándalo descomunal. Y parece que la autoridad aquí, después de las 10 de la noche, aquí la ciudad está abandonada. Por lo menos por AMET, no por la policía, porque la policía siempre anda en sus rondas, hay que reconocer, no son tan abundantes los vehículos que andan patrullas, porque uno sabe las limitaciones, pero la policía que tiene su trabajo de noche, nocturno, lo hace. Esa es la verdad. Uno no puede negar esa verdad. Y no se le puede poner policía a todo el mundo al mismo tiempo. Pero ha habido una redada que nos parece muy bien. Parece también que la DGC le ha mandado eso a Medio Ambiente. Ojalá Medio Ambiente tenga su procuraduría, no sé, de ruido, antirruido. La policía tiene una unidad antirruido también. Pero esto por escándalo sónico, no sé cómo le llaman, o contaminación sónica. Ojalá tenga cárceles, o por lo menos que esos vehículos, si no lo puede incautar el Estado, que lo aprecie aunque sea por un año y que se lo deje a sol y sereno, a la intemperie. Sería lo ideal. A ver si cuando salen de ahí, salen como verdaderas carretas, que salgan tiradas por bueyes, porque no hay forma de que la gente, señor, entienda que esas son cosas que tenemos que ir superando en este país. Al presidente que no le crea mucho a sus medidores de simpatía o estadígrafos. El señor Aguilera, parece que Aguilera es funcionario del presidente de la refinería de petróleo, pero el señor Aguilera es el presidente o dueño de una compañía de sondeos metroscópica de Santiago, Centro Económico del Cibao, creo que se llama. Y él hace mediciones. Entonces, ha estado midiendo, dice que el presidente Abinader tiene un 62%
de calificación para la reforma, para llevar a cabo la reforma fiscal. Es decir, un 60% de la población califica como buena la reforma fiscal. Y eso no se lo debe creer, eso no se lo cree nadie. Porque, señores, el gobierno tuvo un intento de poner un impuesto prácticamente, un impuesto casi rayando en el ridículo, como dicen, porque era una cosita, eran unos pesitos lo que iba a recaudar el Estado por la vía de ese impuesto. No recuerdo cuál que fue, no, bueno, eso no se le dio ni tanta importancia a los recaudados y el gobierno tuvo que echar eso para atrás. Que era, yo creo que era a las, ay Dios mío, era como a unos salarios, serían unas pensiones, o era una, no recuerdo, pero era a unos ingresos, al doble sueldo, creo, una cosa así, del año 2021. Eso fue planeado en el 20 para que se ejecutara en el 2021 al doble sueldo, algo así creo que eran, pero eran una, como se dice, una chilata lo que se iba a recoger. Señores, eso levantó una polvareda, que el gobierno tuvo que desistir de eso. Ustedes se imaginan una reforma fiscal cuando la gente aquí sabe que las reformas fiscales lo que traen es impuestos. Porque por más que el gobierno quiera endulzar esto, o edulcorar, o que quiera tramoyar estas cosas, la gente no es tonta y sabe que usted le habla de que no va a haber, no va a haber aplicación de impuestos. Al contrario, lo que se van es a quitar impuestos en la reforma. Uno sabe que al final de la jornada, usted quitarle inmediatamente usted le quita los impuestos o deja o le suspende las exenciones de impuestos, por ejemplo, a los que suplen energía. Inmediatamente eso, bien, vamos a quitar impuestos. ¿Y qué va a pasar? Le van a cargar a la tarifa, viene el cargo. Entonces, eso protestan por ahí. Vienen las ONGs, que hay muchísimas ONG que están ahí, que reciben muchísimos pesos, por ahí están los políticos. Y hay muchísimas ONG que uno sabe que no hacen nada. Y entonces hay que quitarle esas exenciones. Pero viene el griterío y los problemas. Y todo el mundo sabe que aquí hace años que los gobiernos han tratado de reducir esas exenciones, de que se habla de 200.000 millones de pesos en gasto fiscal para el gobierno. Y se han hecho todos los intentos y se han hecho todos los estudios buscando la forma de reducir esos impuestos, cambiarla. Que bueno, el impuesto sobre la renta personal, bueno, que cambien eso, que lo pongan, y no se ha podido dar pie con bola. Y todo el mundo sabe que esa carga tributaria es baja. Es verdad, pero los gobiernos le tienen miedo. Entonces no es verdad que el 62% de esta población está de acuerdo con la reforma fiscal. Eso no se lo cree nadie. Y el presidente es el primero que no debe creer eso. Para que mañana, cuando intenten, sobre base tan débil como es, o tan falsa como es, querer llevar a cabo una reforma o a destiempo o en forma arbitraria, vamos a decir, porque si eso, ningún pueblo quiere que le carguen impuestos. Y solo queda el 2022, porque ya el 2021 prácticamente se fue. Pero solamente le queda el 2022 al gobierno para intentar una reforma fiscal, porque uno sabe que un año antes de las elecciones eso no es fácil. Entonces, vamos a ver si es verdad que eso que dice Aguilera, que el 62% aprueba esa reforma fiscal, vamos a ver si es verdad que la gente está dispuesta
a aceptar que le cambien el pago de los impuestos, que le modifiquen las tasas de pago de impuestos. Porque no es verdad que una reforma fiscal no va a afectar a la clase media, media baja, media alta y media media, que son la mayoría. No es verdad. El presidente ha señalado que los impuestos deben pagarlos los ricos, los que más pueden. Pero del dicho al hecho hay un gran trecho. Uno sabe la resistencia de esos grupos, porque que aquí el problema son esos grupos poderosos, esos grupos empresariales, que entienden ellos que son los dueños del país. Porque generan empleo, cerramos nuestras empresas y le creamos una crisis social al país y al gobierno, a cualquier gobernante que intente contra nosotros. Porque eso es lo que ha pasado. Por ejemplo, ¿qué gobernante se atreve a ponerle un impuesto escalonado al azúcar ahora? Por ejemplo, por poner un ejemplo. Han ganado muchísimo dinero los azucareros. Y fíjense cómo se resisten hasta para las importaciones, cuando tienen que hacer importaciones de azúcar, como los azucareros, que son de los más poderosos y de las familias y de los grupos económicos más protegidos que ha tenido este país en los últimos 200 años, o 170 años, o 150 años. Miren la resistencia que ponen. Si hay que importar 40,000 toneladas de azúcar, por ejemplo, ellos se quedan con 28,000 toneladas, los propios productores, y dejan 12,000 al gobierno, se la dan al gobierno para que el gobierno la lleve a la bolsa agropecuaria, la subaste, y el Estado entonces gana el dinero de esa subasta. Pero al mismo tiempo que gana el dinero, el Estado gana dinero por la subasta. Entonces ellos venden al precio que surge de las subastas, las 28,000 toneladas que ellos han importado. Es decir, privilegio por allí, privilegio por aquí, privilegio por allí, privilegio por allá. También tienen un precio preferencial para beneficiarse la industria azucarera protegida, para vender el azúcar localmente a un precio superior al precio del mercado internacional. Pero eso pasó en la ley de aduanas. Es decir, esas cláusulas, esas facilidades pasaron por la ley de aduanas. Por eso es que uno sabe que es difícil poner impuestos a los más poderosos, porque que se resisten. Pero no se resisten sanamente, se resisten odiosamente, como sabe hacerlo el poder económico, en cualquier sitio y en cualquier época. Vamos a la pausa y regresamos. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. En Banreservas apoyamos la voluntad de quienes trabajan para ofrecer un turismo seguro. Por eso brindamos soluciones que impulsan el crecimiento de nuestro turismo, como una de las principales fuentes de ingresos para nuestro país. Banreservas,
80 años siendo el banco de todos los dominicanos. Mi mundo empezó a cambiar, al igual que el de todos en casa. Ahora contamos con más espacio y comodidad, y nuestro único interés es pasar más tiempo juntos. Pero aunque las cosas ahora son diferentes, podemos hacerlas a nuestra manera. Del 1 al 30 de septiembre con Expogar, Banreservas pone toda su voluntad para que adquieras tu vivienda con tasas desde 5.80%, fijas hasta 10 años, 90% de financiamiento, hasta 20 años para pagar y cuotas flexibles. Precalifícate por WhatsApp al 809-960-2120 y empieza a sentir la libertad de vivir en casa propia. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Educación. Señores, la educación nacional definitivamente tendrá que seguir en crisis. No solamente la educación en sí como actividad formativa, sino el mismo Ministerio de Educación. Uno no sabe por qué tantas deficiencias siguen. O mejor dicho, uno sabe muchas veces el por qué, pero se insiste en el error de que no solamente una persona que haya sido maestra, ya es un gerente para manejar educación, el ministerio. Pero el ministerio sigue arrastrando muchísimas deficiencias. Fíjense, no ha podido, bueno, que las escuelas es un problema, cada rato salen imágenes de escuelas que no están aptas para abrir la docencia, que si la presencialidad, que si los maestros están en capacidad de ser, si ya han pagado el desayuno, que le deben a los suplidores, que bueno, siempre hay un problema en educación. Y agravado más después que ese presupuesto fuera aumentado en forma tan ventajosa para todo el sistema educativo y con respecto a los demás ministerios, porque se le dio prioridad a ese ministerio por encima del Ministerio de Salud Pública. Y es entendible que educación reciba un buen aporte presupuestario para llevar a cabo una mejor educación, pero siempre hubo sus resistencias de mucha gente capaces y conocedores, incluyendo a Leonel Fernández siendo presidente de la República, que fue sometido a esas presiones para que el 4% fuera otorgado a educación. Bueno, y Leonel Fernández fue honesto y fue coherente y dijo, miren, el problema no es dinero en esa institución. El problema lo viene arrastrando otras situaciones que son de formación, de docentes, la mala calidad de los muchachos, de la mala experiencia que se han conocido porque los muchachos no reciben una educación adecuada, vienen con las deficiencias de los hogares, etcétera, etcétera. Entonces los métodos de estudio pueden ser revisables y siempre dijo que el problema no era dinero, o no solo de dinero, o que con el dinero no se podían resolver los problemas de la educación y ahí está demostrado. Entonces educación no sale de un problema. Cuando no es Juan, es Juana, como dicen. Ahora es que las pruebas para seleccionar los docentes fueron robadas o fueron pirateadas, fueron vendidas y llevadas a la red y qué sé yo, robadas, y entonces un fraude. Es decir, educación anda muy mal. Un año escolar, que todo el mundo sabe las dificultades que tuvo, que hasta el mismo gremio de profesores dice que eso fue un fracaso, pero bueno, las autoridades dicen que fue un éxito. Entonces en esto no hemos manejado con esta educación, que no hay forma de que la gente que sabe de eso pueda dar pie con bola, como se dice, y darle crédito a los éxitos que se anuncian. Y sigue la educación dando
dando tumbos, como se dice. El expresidente Leonel Fernández escribió ayer un artículo en el Listín Diario precisamente sobre la falta de comprensión con la lectura según estudios que se han hecho. El Ministerio de Economía y Desarrollo, que había hecho un estudio sobre el nivel comprensivo en la lectura de niños de 10 años, pero que un niño de 10 años ya está en quinto. Un niño de 10 años en quinto tiene que saber lo que tiene que saber leer algo, algún librito que le ponga, porque no que lo van a poner a leer a Nietzsche o a qué sé yo, o a Dante. Pero hay que ponerle muchacho en la lectura y que vaya comprendiendo la lectura suaves de cuentos y cosas de eso. Bueno, va aprendiendo y así a medida que el niño crece se va desarrollando, pero le va desarrollando un amor al libro. Bien, el presidente Fernández ha señalado que faltan las vocaciones de lectura vía las bibliotecas, no hay biblioteca, escasez de biblioteca, es verdad. Pero yo sigo creyendo en los maestros, que el problema es de los maestros. Porque cuando Hostos vino aquí había muy pocas bibliotecas. Pero Hostos, ¿qué fue lo que formó? Buenos maestros formó Hostos. Y de esa escuela hostosiana hay que ver qué fue lo que salió. Son las mejores mentes del país. Fueron producto de esa escuela hostosiana. Los maestros de Balaguer y los maestros de esa gente eran hostosianos y compañeros de ellos que fueron hostosianos. Entonces, aquí yo lo que creo que el problema es de los, que sigue siendo el problema es de los maestros. Porque en los colegios privados, yo recuerdo que a los hijos míos en niveles bajos le ponían a interpretar cuentos, libros de Juan Bosch, cuentos de Juan Bosch, y a comentarlos. Tenían que leer el libro o leer los capítulos que le asignara el maestro y entonces ir allí y comentarlos. Es decir, había que trabajar con esas lecturas, la lectura comprensiva. Pero, ¿qué ha pasado? Que la escuela privada ha tenido mejor desempeño que la escuela pública, porque la escuela privada, ¿qué trata de hacer? Recoger los mejores profesores, tiene más exigencia que la escuela pública, entonces hay mejor profesorado. Esa es la pura verdad. Y por eso anda todo el mundo, todo el que puede pagar un colegio privado lo paga. ¿Por qué? Porque sabe que tiene mejor profesorado que las escuelas públicas. Miren el comportamiento, miren para seleccionar 15,000 maestros, creo, fíjense, se roban las pruebas. Algo increíble, pero esa es la pura realidad. Entonces, hay que crear bibliotecas. Está muy bien, el presidente Fernández hace una relación, en su trabajo de ayer, hace una relación de todo el esfuerzo por la lectura. Las ferias internacionales del libro, la reforma de las bibliotecas, la ampliación de bibliotecas. Y bien, las bibliotecas ayudan muchísimo porque uno tiene el libro dispuesto ahí. Pero también todo el mundo sabe que eso viene también desde la casa de uno, desde el hogar. Si usted ve a un padre de uno que no lee, ¿qué es lo que usted hace? ¿Cómo busca vocación de lectura? Es el maestro que tiene que ayudarlo. Pero ¿qué es lo que pasa? El problema básico es que los maestros, y por ende los alumnos también, porque los alumnos lamentablemente reciben la enseñanza del maestro, pero entonces no hay el maestro, tanto como el alumno, repito, pero principalmente el maestro, que es el que pasa el conocimiento. No hay ortografía. ¿Han visto los especialistas en el área cómo escriben nuestros maestros? ¿Cuál es la ortografía? ¿Han visto los que conocen los problemas con los conocimientos gramaticales de maestros y alumnos, las deficiencias?
las deficiencias de un vocabulario variado y exacto, o no se aprecian esas cosas del conocimiento y del análisis, diríamos, el análisis lógico de lo que leen y de lo que estudian o dicen o de lo que enseñan. Esas cosas, esas son deficiencias gravísimas. O la exposición, el método de exposición escrita u oral. Ustedes saben las deficiencias que tienen los maestros en eso. Porque es que nos damos cuenta. O conversemos con un maestro de escuela para que usted vea. Claro, hay maestros que tienen un buen nivel y otros que no tienen el buen nivel. Para mí sigue siendo, el problema es, el problema de la educación nacional es ese sindicato de maestros. Eso es lo que tiene la escuela dañada, porque esa gente no acepta ni que a ellos lo enseñen. Y cuando usted se resiste a ser mejor maestro, usted está conspirando contra el sistema educativo de este país. Y eso es lo que ha pasado con los maestros, que ellos mismos conspiran para que no se les enseñe más ni se les exija que sepan más, que tengan mejores conocimientos. Pero siguen exigiendo privilegios, salarios, seguros, qué sé yo, muchísimos privilegios. Horarios, adecuarlo a ellos y bueno, todas las comodidades para los maestros. Y a los muchachos el esfuerzo es darle comida. En vez de darle enseñanza, lo que le dan es comida. Porque esa misma tan extendida, si los muchachos fueran a llevarle lectura, pero ¿qué lectura le van a dar? Si los maestros no saben ni siquiera lo que le van a sugerir al muchacho. Los libros que le van a sugerir no lo saben. Entonces, aquí lo que hay que hacer una reforma es de los maestros. Y ese sindicato de maestros, ponerlo en su sitio, ponerlo en su puesto, porque no hay forma. Yo dije aquí hace mucho, lo he repetido muchísimas veces, lo que nos chocó a nosotros cuando estábamos jovencísimos, que llegamos a la universidad y veíamos a nuestros profesores de la secundaria estudiando con nosotros en la universidad, principalmente en la Pedro Enrique Ureña, que era donde yo veía esos maestros, porque en el gobierno de Balaguer, desde el 66 o 67, no recuerdo, se inició un programa de formación de maestros en las universidades. Porque, ¿cuál era el problema del 67? Las deficiencias de los maestros. Porque los maestros no tenían los grados necesarios para atender los reclamos de una educación moderna, más avanzada, a los tiempos, etc. Entonces hubo que formarlos como verdaderos ya licenciados. Entonces, eso fueron clases sabatinas que le daban a los maestros. Y en la universidad se estaban preparando todas aquellas caras viejas, aquellas caras ya hasta cansadas de la educación secundaria y primaria e intermedia, estudiando después de viejo, formándose más, mejor nivel académico y con sus grados ya de licenciado en la carrera. Entonces venían, algunos convalidaban la universidad, le convalidaban, pues había gente con mucho nivel también, con muy buen nivel. Y esa gente vinieron patrocinados por el gobierno dominicano, su formación. Pero ese sindicato estaba, o en cierne, estaba ahí como, venía de aquel sindicato, creo que se llamaba FENAMA, en tiempo del profesor Juan Bosch, de su gobierno, que también tuvo muchos problemas con Juan Bosch, con el gobierno del profesor Bosch, porque FENAMA, esos sindicatos fueron tomando demasiado fuerza. Entonces, en ese interregno del golpe de Estado, el triunvirato, la guerra de abril, bueno, cuando llega Balaguer, entonces, todo el mundo sabe que hubo prácticamente una rebelión de la escuela contra Balaguer. Y citaba yo el caso de este señor que murió recientemente, Hidalgo Justo, que fue ministro de Educación, y aquello eso era revolución estudiantil. Las escuelas alborotadas por esa izquierda que se infiltró en las escuelas
de nivel intermedio y nivel secundario y en las universidades, y crearon todo un ambiente estudiantil de lucha y de guerra prácticamente contra el gobierno de Balaguer. Esa es la pura verdad. Bueno, entonces, repito, si no hay mejoría en el cuerpo docente, aquí no vamos a pasar, no vamos a subir a los estadios de desarrollo que necesita la educación. Bueno, el Banco Central anuncia que las remesas siguen creciendo y eso es una gran noticia. 7.031 millones de dólares en los 8 meses del año 2021. Entonces, esas son noticias agradables porque uno sabe que ese nivel de dólares, de ingreso de dólares a la economía, es un nivel de ingreso muy importante. Cuando todo el mundo también sabe la caída en la obtención de divisa fuerte por vía del turismo que se detuvo, un frenazo, las exportaciones que se frenaron también. Entonces, bueno, el origen de la fortalidad, la vitalidad de la economía dominicana, uno sabe que depende del medio extranjero, inversión extranjera, remesa, turismo y las exportaciones. Imagínense ustedes, todo depende del exterior. Entonces, para usted hacer negocio en el exterior, se necesitan divisas para pagar las importaciones, y si se caen las divisas, ¿cómo pagamos? No solamente las importaciones, sino los compromisos de deuda, servicios de deuda, capitales, intereses, que son cosas muy serias de cualquier país del mundo, por pobre que sea, tiene que cumplir con sus compromisos de pagos. Vamos a la pausa y regresamos. El Banco Central hace política monetaria. Para ello, utiliza la tasa de política monetaria, buscando incidir en las tasas de interés a que los bancos captan ahorros y prestan para el consumo de los hogares y la inversión de las empresas. El objetivo de la política monetaria es mantener la inflación en torno a una meta definida por el Banco Central, logrando la estabilidad de precios y contribuyendo a crear las condiciones para un crecimiento económico sostenido. Banco Central de la República Dominicana, por la estabilidad y el crecimiento. En Banreservas apoyamos la voluntad de quienes trabajan para ofrecer un turismo seguro. Por eso brindamos soluciones que impulsan el crecimiento de nuestro turismo, como una de las principales fuentes de ingresos para nuestro país. Banreservas, 80 años siendo el banco de todos los dominicanos. Mi mundo empezó a cambiar, al igual que el de todos en casa. Ahora contamos con más espacio y comodidad, y nuestro único interés es pasar más tiempo juntos. Pero aunque las cosas ahora son diferentes, podemos hacerlas a nuestra manera. Del 1 al 30 de septiembre con Expogar, Banreservas pone toda su voluntad para que adquieras tu vivienda con tasas desde 5.80%, fijas hasta 10 años, 90% de financiamiento, hasta 20 años para pagar y cuotas flexibles. Precalifícate por WhatsApp al 809-960-2120 y empieza a sentir la libertad de vivir en casa propia. Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
El Partido Laboral Danilista se defiende de, diríamos, de las acusaciones de debilidad que acusó con respecto a la persecución del narco, a la intromisión del narco en la política, en esa suerte de laissez-faire que había en el país en sus 8 años, donde prácticamente el narco se hizo cargo de las actividades más importantes del, diríamos, primero, de la diversión, del ocio, casi todos los negocios de discotecas y esas cosas, distribución de combustibles, compra y venta de propiedades, qué sé yo, bueno, andaba por sus anchas. El PRM le ha hecho esos señalamientos porque el PRM también dirá, bueno, nosotros estamos envalentonados teniendo una Procuraduría General de la República que nosotros hemos designado, una procuradora independiente que no es partidaria de nosotros y que no anda enseñando la bandera del PRM para atacar a la bandera del PLD. Entonces el PLD, bueno, se ha sentido ofendido y ha dicho que ellos, las iniciativas contra el narco es de ellos. Sin embargo, el ocio, como repito, el combustible y una serie de actividades comerciales menores manejadas por el narco, asuntos inmobiliarios, el juego, etcétera, etcétera. Entonces, yo pienso que se hace hasta el ridículo y que se puede. También yo creo que sería tal vez demasiado prematuro que el PLD haga alarde de que ellos están libres de esas advertencias, porque ellos hicieron incluso las advertencias al propio PRM, y el PRM es evidente que la mayoría de todos los casos han salido premiados para ellos, como se dicen. Los capos que se han identificado, la mayoría han estado en militancia y en cercanía con el PRM, no hay duda de ello. Ahora, que el valor del gobierno del PRM es que está deteniendo a sus propios narcos, porque han sido gente que son dirigentes, funcionarios e incluso funcionarios del gobierno, es decir, son gente de su propio PRM. El PRM no puede negar eso. Ahora, los propios dirigentes del PRM han señalado que ellos no le van a dar amparo a esas ilicitudes o a esos delincuentes o presuntos delincuentes, que se defiendan y que caiga quien caiga porque no hay vacas sagradas. Muy bien, el PRM no está defendiendo a nadie de esos. El PLD se defiende diciendo que ellos hicieron esas advertencias. Y desde luego, al final, por lo menos en tiempo de campaña, para afectar al PRM, y no voy a decir que no estuviera legal, pero se pasaron 8 años sin atacar el narco en sus madrigueras, y al final quisieron atacarlo con el caso de La Vega. El caso de La Vega, todo el mundo sabe que fue un caso que, aunque la justicia se supone que no tiene tiempo para actuar, pero en tiempos especiales para actuar, actuó en un tiempo especial, porque uno sabe cuál era la intención también de que ese caso que explotó en La Vega con el Miki López y la señora que es diputada y que todo eso fue un escándalo en medio de la campaña. Y las primeras fotos que salieron ahí fueron las fotos de Luis Abinader montado en el helicóptero de Miki López. Es decir, eso fue una operación a todas luces cargada de malas intenciones, porque uno sabe cuáles eran las intenciones de abortar esa operación. Porque la del abusador se abortó, pero se abortó a sabiendas de que le iban a avisar al abusador que se fuera, porque era un asunto que venía ya de los Estados Unidos, de la DEA. Parece que la DEA dio orden, mire, ya queremos que ese caso salga. Y le avisaron para que el hombre se fuera. Y el hombre se fue. Y entonces el gobierno dio como
quiso dar prueba de su eficiencia, de su lucha. Pero uno sabe que eso fue ordenado. Entonces, así es que andamos oyendo estas dos organizaciones echándose las culpas, una y otra. Desde luego, aquí nosotros hemos dicho, el antecesor del PRM, que fue el PRD, uno sabe todas las connivencias del narco con el PRD, con ese PRD del 2000, porque hay que estar claro, aquel PRD no había gobernado. Cuando gobernó en el gobierno de Salvador Blanco, todo el mundo sabe de la cantidad de pistas de aterrizaje que había, que se declaró y se le señalaba y se le reclamaba al gobierno de Salvador Blanco que atendiera eso. Y aquí habían fincas privadas que tenían pistas de aterrizaje. Pero se puede decir que no había todavía esa infiltración, no estaba tan purulenta, pero todo el mundo sabe lo que pasó aquí con el caso Quirino y el gobierno 2000-2004, y después las evidencias de todos esos narcos participando en la campaña política. Venga todo el dinero, y el narcos con papá, que luego lo he repetido muchas veces aquí, responsablemente. Porque ahí estamos, ahí nos recordamos del indio con papá, el indio del Valle con papá, el boricua con papá, y unos grupos de narcos y a la franca trabajando en esa campaña electoral. Todo el mundo se acuerda de eso, nadie lo puede negar. Entonces, el PLD yo creo que tal vez, bueno, tiene que defenderse, pero que no cante victoria, porque hay muchas cosas que todavía habrán que señalarse. Vamos a esperar, porque no todo, repito, no todo lo que pasa en el Congreso lo tiene el PRM, no es verdad. Ahora, van a seguir los casos, no solamente de narco. Hoy hubo una reunión, parece, de largas horas en Obras Públicas con la Procuradora General de la República, Miriam Germán, y creo que Jenny Berenice también, y esa gente de la pesca. ¿Qué indagan? Bueno, se dice que puede ser indagando las operaciones asfálticas de Obras Públicas. Otras dicen que son reparaciones de instalaciones donde operan las fiscalías, me imagino de pueblos y cosas de estas, no sé. Pero eso puede ser una especie de neblina para no dar la impresión. Pero ya la semana pasada decíamos que había presto en el área en el entorno de Gonzalo Castillo, había cierta preocupación, porque parece que se le estaban haciendo algunas o preguntas o llamadas o yo no sé. Pero el asunto es que se comentó fuertemente eso. Y si esa reunión se estuvo realizando en Obras Públicas, es posible que haya alguna actividad de persecución, de indagación o de imputación o de investigación con respecto a esas denuncias ya convertidas en querellas, alguna de ellas, sobre el asunto del asfalto. Habrá que esperar, porque uno no puede especular. Esas son las cosas que hay pendientes. Ahora, en el PLD, señores, esas declaraciones del señor ex procurador Domínguez Brito, de que a él le dieron, bueno, que no pudo detener esta operación porque esa era una operación de la DEA, y que por eso él no intervino, o por no interferir con esas instrucciones de la DEA, que ese era un caso de la DEA. Pero resulta que el caso del abusador, él no lo hizo. Entonces ahí admitió el error incluso, de que él no persiguió a ese señor. Entonces, pero uno sabe por qué él no persiguió al señor, porque él sabe que ese señor abusador tenía muy buenas conexiones en el poder. Y nada más hay que ver ¿cómo diríamos? Los hilos familiares de su mujer y de la hermana de su mujer, con las conexiones con los altos mandos del poder. Había que ver todas esas relaciones, que no quiere decir necesariamente que si usted tiene un hermano
que está metido en el narco, usted es narco por eso. Pero uno sabe cómo son las relaciones familiares y políticas en que se manejaron ellos. Entonces, el abusador no fue apresado por Domínguez Brito. Este procurador guapo que ahora saca pecho y saca músculo diciendo que él hubiera apresado a esta gente. Si la DEA no se mete, él hubiera apresado al grupo del Falcon. ¿Creen ustedes que Domínguez Brito hubiera atrapado al Falcon cuando no se atrevió a atrapar al abusador? Porque es que para saber decir mentiras, usted tiene que saber decirlas para no quedar haciendo el ridículo. Gracias por su atención. Nos vemos mañana en otra entrega de Al Final de la Tarde, despidiendo el sol y comenzando la noche.